Queridos hermanos, qué alegría poder estar juntos nuevamente. Nos ocuparemos un poco del capítulo número 14. Leeremos algunos segmentos tan solo para mencionarlos y sacar alguna enseñanza para nuestra vida. 14.1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. A veces para avanzar tenemos que replegarnos. No es un acto de cobardía evitar alguna consecuencia que nos complique la tarea, excepto que esa sea precisamente la tarea. Entiéndase, a veces el obstáculo, la dificultad forma parte del propósito de Dios para nuestra vida y tenemos que enfrentarlo porque precisamente en esa condición, en esas circunstancias, estamos glorificando a Dios. No son siempre las piedras el destino de nuestra empresa, es decir, no siempre tendremos que enfrentar este tipo de oposición cruel. Es el propósito de Dios el que establece las circunstancias haciendo la diferencia. Por eso la lectura nuestra no tiene que ser tan solo de las circunstancias, es decir, de los hechos que nos rodean, sino de aquellos propósitos que Dios en su soberanía ha determinado para cada uno de nosotros. Cuando miramos la realidad a través de su propósito, la contingencia, esto que nos pasa mientras estamos en el cuerpo y en el tiempo, adquiere su justa dimensión. No es tan importante, aunque en términos humanos sea tremenda. Por ejemplo, una persona que está tramitando una enfermedad terminal, en términos humanos es terrible. Sin embargo, cuando el hombre de Dios y la mujer de Dios eleva su mirada al cielo, todo lo que tiene que ver con el cuerpo se empequeñece porque empezamos a admirar, a advertir, a reflexionar en aquello trascendente. En Hechos 14, verso 5 en adelante, dicen: pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Usted habrá notado en la lectura anterior que frente a la oposición, estos hombres de Dios intensificaron el trabajo, le dedicaron más tiempo, se quedaron en el territorio. Es decir, la circunstancia adversa retempló su ánimo y garantizó una presencia mayor. En medio de las adversidades de la vida tenemos que estar presentes. Y si la cosa se pone difícil, más presentes todavía. En alguna otra oportunidad, el sufrimiento puede ser inevitable. Entonces, en el verso 19, dice: vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedrado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Recuerda la escena? Miren, no lo hemos leído porque queremos ser breves, pero los discípulos se conduelen de una persona lisiada y auspician fe auténtica en Jesucristo, y esta persona, confiando, no solamente cree, sino que se sana. El prestigio obtenido por estos hombres genera incomodidad, y esta incomodidad en animadversión, y esta animadversión en crueldad, y lo apedrean. Y la multitud, la turba enardecida, imbuida de este efecto que es característico de las masas, supone luego del apedreamiento que Pablo había perdido la vida. Permítame por un instante encontrar el texto. En el verso número 20 dice algo que, mire, es sin desperdicio. Luego del apedreamiento. Esto no significa que no salieron en su auxilio. Lo que significa es que, a pesar de que no lo lograron, estuvieron presentes en este momento
en donde Pablo estaba siendo apedreado. Dice, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al siguiente salió con Bernabé para Derbe. Así que no se pudo evitar esta contingencia. Este sufrimiento, este dolor fue inevitable. Pero el dolor además puso en evidencia el vínculo entrañable de estos discípulos con Pablo. No sabemos si dentro de esa concurrencia había personas que hacía mucho tiempo que le conocían, o si todos eran el fruto de su intervención mientras extendió su estadía en esa ciudad. Sin embargo, le rodearon. Qué importante es que mi hermano en Cristo me rodee para protegerme. Y qué importante es que nosotros como miembros rodeemos a nuestros hermanos ancianos para protegerlos también. En muchas oportunidades, por distintas razones, la salud física, emocional, psicológica o espiritual de nuestros hermanos líderes es afectada de distintas formas. Principalmente porque Satanás está empeñado en obnubilar la capacidad creativa y cognitiva de aquellos que tienen que tener claridad en las Escrituras para conducirnos a lugares de delicados pastos. Sin embargo, los creyentes rodeamos a nuestros mayores en esos momentos para que se restablezcan a una buena salud, para que estén bien, para que estén al 100% de su capacidad y sigan siendo de tanta bendición como lo son para nosotros. Quiere el Señor entonces hacernos reflexionar en estas cosas. Hay dolores evitables porque el propósito de Dios no es que padezcamos en esa oportunidad y sabiendo del ardid huimos. Y hay otras oportunidades en donde la buena acción espontánea nos sumerge en circunstancias dolorosas, en donde ejercen crueldad, en donde nos maltratan. Y aún a pesar de que el maltrato es intenso y que nuestra vida corre riesgos, podemos levantarnos porque Dios nos sostiene, porque aún no hemos completado su propósito. Vaya una expresión de reconocimiento a todos aquellos que, habiendo completado el propósito de Dios para sus vidas, tuvieron el digno, noble privilegio de poder entregar voluntariamente su vida, tornándose así entonces en mártires, hombres y mujeres ejemplares, a los cuales nosotros admiramos, que llegaron al escalón más alto, como los apóstoles en la antigüedad. Para algunos esto forma parte de un hecho glorioso, que no lo avisoraron en el momento en el cual estaba sucediendo o en el momento en que estaban organizándose los acontecimientos para devenir en este hecho traumático. Sin embargo, produjeron en el corazón de muchos el deseo de rodearlo para protegerlo, de muchas expresiones de deseos, de ungirlo o de cubrirlo con oración y tantas otras cosas. Ojalá, querido hermano, que tu experiencia de vida sea lo menos traumática posible para que tú puedas servir con comodidad y con la menor cantidad de contratiempos. Sin embargo, cuando el contratiempo ocurra o cuando la dificultad amanezca en tu horizonte, no te sientas demasiado mal. No le des lugar al cuerpo que está muy cómodo cuando todo marcha bien y sentimos placer y bienestar. Placer y bienestar es lo único que el mundo tiene para ahogar su necesidad de Dios. Los hombres y las mujeres que no tienen a Jesucristo en su corazón llenan su vida con todas estas cosas. Las observan, las admiran, las codician y las obtienen. Y después de muy poquito tiempo de sentir placer por las cosas que ellos han obtenido, no sin poco esfuerzo, comienza otra vez el círculo. Y allí tenemos a las personas que están circulando solamente impulsadas por su ambición. Qué diferente es la vida de los creyentes. Qué diferente tiene que ser su vida y la mía
nosotros estamos de paso, somos peregrinos, vamos camino al cielo, estamos haciendo aquellas cosas que Dios desea que nosotros llevemos a cabo, con dolores o sin ellos, con obstáculos o sin ellos. Que pueda ser esto así para su gloria y para su honra.